El Señor ha llenado mi espíritu con una palabra para este fin de semana. Y cuanto más la medito, más incendia dentro de mi corazón. Y creo que el Señor quiere darle una dimensión mucho más allá de lo que puede ser una inicial comprensión, una inicial perspectiva. Y creo que el Señor quiere que esta palabra sea como esos medicamentos que se ponen de una vez y luego se van liberando en el sistema, se van liberando en el organismo día tras día. Porque creo que es mucho más de lo que vamos a decir en esta mañana, lo que hay en el corazón de Dios detrás de todo esto. Algunas de las cosas que voy a decir, si el Señor permite, puede ser que te choquen mucho, puede ser que te resulten muy raras, muy extrañas. Bueno, no te preocupes, no tengas miedo, porque a mí también me pasa. Yo también me asusto delante de Dios y cada vez me asusto más. Cada vez me asusto más. Y he llegado a pensar que es normal que cuando Dios, en su misericordia, te da entendimiento, o bien sobre tu vida, o bien sobre la condición de tu vida, o bien respecto a la humanidad, o bien respecto al mismo pueblo de Dios, o te abre un poquito la lámpara y te deja ver el mundo de lo satánico, de las tinieblas, de la maldad. Es normal que uno entra como una especie de shock, uno se queda ahí como un pajarito delante de Dios diciendo, Señor, ¿esto qué es? Y si esto es así, esto es solamente la punta del iceberg y todo lo que hay detrás de eso. Entonces ahí es cuando ya uno pierde pie, en el buen sentido, y uno se queda impresionado delante de Dios, ¿no? Le hicieron una pregunta al Señor, una pregunta que, como muchas de las preguntas que le hacían al Señor, a veces venían cargadas de ignorancia, otras veces traían mala sangre y otras veces eran preguntas que esperaban una respuesta muy diferente a la que el Señor termina por dar. Y es que, claro, el Señor estaba 100% conectado con Dios, con el cielo, con el Padre. Y el Señor era 100% libre. A Él no lo controlaba el diablo, ni los religiosos, ni siquiera la necesidad de la gente. Por eso, ya en su primera intervención sobrenatural en las bodas de Caná de Galilea, cuando tenían aquella situación de una necesidad importante en el contexto de una boda hebrea, que le faltaba el vino, y la madre de Jesús vino allí tratando de decirle, oye, mira, que es que tienen un problema. Y Jesús no es que fue grosero ni mal educado, pero se puso en su sitio y le dijo, ¿y qué, mujer? ¿Y qué? O sea, como diciendo, bueno, ¿y qué? ¿No tienen vino y qué? ¿Qué estás queriendo decirme? ¿Tú me estás queriendo decir a mí lo que tengo que hacer? Y no creo que es que Jesús era un grosero o le faltaba el respeto a su madre, nada de eso. Sencillamente que Jesús era libre para ser quien era, para decir lo que tenía que decir y para hacer lo que tenía que hacer. Por eso los religiosos no lo tragaban. No lo tragaban. Porque los religiosos lo que querían era oír lo que ellos querían oír. Y también las multitudes querían lo que querían. Entonces el Señor, por eso el Señor era tan especial, tan libre,
y sus respuestas eran tan tremendas y a veces tan conflictivas. Y esta vez le hicieron una pregunta al Señor y le dijeron una pregunta muy correcta, ¿verdad? Le dijeron, ¿qué debemos hacer para practicar las obras de Dios? Es como aquella pregunta que le hicieron una vez, Señor, ¿qué debemos hacer para heredar la vida eterna? Porque al Señor le formulaban preguntas de alto nivel. Lo que pasa es que la cuestión no estaba en la pregunta, la cuestión estaba en la respuesta. Y le dijeron, ¿nosotros qué tenemos que hacer para practicar las obras de Dios? Era como decirle, mira, nosotros queremos agradar a Dios, a nuestro Dios, a la idea que tenemos nosotros de Dios. O sea, nosotros queremos agradar a Dios, al Dios que tenemos aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Y qué respuesta tremenda la de Jesús. Le dice Jesús, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿De verdad que queréis agradar a Dios? ¿De verdad que queréis hacer las obras de Dios? Pues mira, os lo digo de una vez. Para Dios, la obra más importante es que ustedes creáis en mí, que es lo que no estaban dispuestos a hacer. Y Dios ha sacudido profundamente mi espíritu en los últimos días con esto de volver a la fe en Jesús. Y espero que no te escandalice esto. Espero que no me digas, oye, tú me estás hablando un creyente en Jesús. ¿Cómo me vas a venir tú a hablar ahora de la fe en Cristo? Pues de eso te vengo a hablar. Porque hay muchas cosas buenas que podemos hacer en este tiempo. Hay muchas cosas buenas. Incluso hay cosas de Dios que podemos hacer, pero mi convicción espiritual y profética es que Dios está queriendo traer a la iglesia de vuelta a la fe real en Jesucristo. Y subrayo, a la fe en su Hijo Jesucristo. Y más adelante veremos por qué. Con esto te estoy diciendo que es muy fácil que a lo largo del camino se nos peguen muchas cosas que cargan nuestra fe, que mezclan nuestra fe, que diluyen nuestra fe, que debilitan nuestra fe en Jesucristo. Por eso luego a la hora de la verdad tenemos problemas. A la hora de la verdad nos turbamos. A la hora de la verdad nos desanimamos. A la hora de la verdad nos confundimos. Sobre todo en los tiempos difíciles, cuando por razones las que sean, nos vemos privados de muchas cosas que han demostrado ser fundamento de nuestra fe, más que nuestra fe en Cristo. Dices, esto es fuerte lo que estás diciendo, y acabo de empezar, no te preocupes. Pero yo creo que tú quieres oír la verdad. Yo creo que tú como yo estamos hartos de medias verdades, de medias mentiras y de mucha mezcla de muchas cosas. Y a la hora de los problemas, a la hora de las necesidades, a la hora de la verdad, o una de dos, o ponemos a Dios en su sitio y buscamos respuesta para nuestro fracaso y nuestra situación mental, emocional y espiritual,
O buscamos soluciones de verdad en Dios o vamos ya camino cuesta abajo. Muchos están yendo cuesta abajo. Muchos hijos de Dios. Ya están confundidos, ya están todos liados, ya no saben lo que pensar ni lo que creer, así que no quieren pensar nada. Solamente esperar que salga la vacuna y ya está. Esto es trágico, hermanos. En el Antiguo Testamento, la fe era vital, siempre fue vital la fe. Y me gusta mucho cómo se plantea la fe en el Antiguo Testamento. Porque ya sabéis que los hebreos eran muy gráficos. Ellos de místicos no tenían nada, ellos de espiritualistas no tenían nada, ellos eran tremendamente pragmáticos y así Dios les hablaba y así Dios trataba con ellos. Nosotros a veces somos más raritos y nos volamos, nos evadimos y nos quedamos en el mundo de lo cognitivo, de los conceptos, y luego a la hora de la verdad no tenemos respuestas prácticas para nada. Pero no era el caso de los hebreos. Y en el libro de Proverbios dice, que además te va a sonar muchísimo, dice, fíate, cuidado que es importante este concepto, fíate de Yahvé de todo tu corazón. No solamente fiarse de Dios, sino de todo corazón. Es decir, sin restricciones, sin reservas. Fiarse de es una expresión del Antiguo Testamento para tener una fe real en Dios. Y luego dice, y no te apoyes en tu propia inteligencia, otro término del Antiguo Testamento para la fe, apoyarse en. Muy importante esto de apoyarse en. No te apoyes en ti mismo. No te apoyes en ti mismo. Tú no eres el mejor punto de apoyo para ti mismo. Y además la Biblia nos dice que tampoco los hombres, ni los príncipes, ni los importantes de este mundo son el punto de apoyo para nuestra fe. De hecho, dice Dios, maldito el que pone su punto de apoyo en el hombre. Lo que pasa es que muchas veces los cristianos se tiran por ahí. Hermano, hay que orar para que salga la vacuna y hay que orar para que salga la vacuna. O sea, querido hermano, tú que me estás contando que la solución del mundo es la vacuna. Bueno, puede ser la solución para una pandemia, pero ¿tú crees que realmente la vacuna es la solución para tu vida? ¿Tú crees que la solución de Dios para tu vida en este tiempo es solamente que tú no tengas coronavirus? Tú no te enteras de nada. Tú no estás entendiendo a Dios para nada. Tú estás pensando como un impío igual. Entonces dice, no te apoyes en tu propia inteligencia. No te apoyes. No pongas la fe en ti ni en nadie más, sino en Yahvé Dios. Y luego dice, reconócelo a Dios en todos tus caminos. Es decir, deja que Él sea Dios en todos tus caminos. Sean caminos de alegría, caminos de tristeza, sean caminos de salud, caminos de enfermedad, sean caminos de pobreza o de prosperidad, sean caminos de victoria o de derrota, sean caminos agradables o muy tristes. Reconoce a Yahvé Dios en todos tus caminos. Ponlo a Dios en su sitio. Dice, y Él
allanará tus sendas. O sea, Él se meterá en tus caminos. Él hará un buen trabajo en todos tus caminos. ¿Cuándo? No sé. ¿Cómo? No lo sé. Pero Él dice que sí lo hará. Dice, no seas sabio a tus propios ojos. No seas sabio en tu propia opinión. Otra vez es lo mismo, es lo mismo. Lo que está tratando de decir aquí el Espíritu Santo es, ojo, ojo donde pones tu fe, ojo de quién te fías, ojo en quién te apoyas, ojo a quién le pones en la mano tus caminos. Ojo, asegúrate que es el Señor. Dice, no seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor, respeta a Dios, apártate del mal. Fíjate qué promesa viene aquí ahora. Será medicina para todo tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Óigame, ¿qué promesa para un tiempo de pandemia? Dios tiene la capacidad de sanar al que está enfermo y de mantener en salud para que no se enferme a cada uno de sus hijos que pone su fe en Dios. Dices, pues yo conozco hijos de Dios que se han enfermado y se han muerto. Bien. Pero te voy a decir algo, querido hermano. Tenemos que decidir de una santa vez si nuestra experiencia humana, nuestra experiencia eclesial o aún ministerial, si eso es lo que va a cuestionar la Biblia o eso es lo que va a confirmar la Biblia. Dicho de otra manera, la fe de los hijos de Dios no puede depender de lo que pasa o de lo que no pasa. Esa fe relativa a que las cosas vayan bien no es la fe bíblica. Una fe que si se sana entonces creo en la sanidad y si se muere entonces no creo en la sanidad, no es una fe bíblica. Una fe que dice, si yo prospero y todo me va bien y me sobra el dinero, entonces creo en el Dios que prospera, pero si soy pobre entonces no creo. No es fe bíblica. Y hay un fenómeno satánico, y es que quiere en la mente y en el corazón de los hijos de Dios relativizar la fe a la experiencia humana. Y eso es diabólico. Porque entonces todos los millones de creyentes en China que no pueden prosperar normalmente por su fe, no pueden tener una vida normal, humanamente hablando, dignamente hablando, por su fe, entonces ellos tendrían que llegar a la conclusión que Dios ni sana, ni prospera, ni bendice. Y sabes una cosa, es la gente que tiene más fe en la sanidad divina y en la prosperidad económica. ¿Por qué? Porque ellos creen a Dios, punto, creen a Dios, punto, creen a Dios, punto. Y esa es la obra que entiendo que el Espíritu Santo quiere hacer hoy en mi vida y en esta congregación y en mucha gente. Traernos de vuelta a una fe real y verdadera en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y si tu corazón se alinea con esto y el mío, vamos a tener la ayuda del Espíritu Santo. No vamos a estar solos en esta empresa. Vamos a tener el apoyo del Espíritu de Dios. Vamos a tener el amor del Padre. Ahora, avanzando, ¿por qué
¿por qué sería tan importante hoy en día fortalecer esa obra de Dios que consiste en que tengamos fe en el Hijo de Dios? ¿Por qué sería tan importante? ¿Por qué es tan importante? Porque estoy convencido que es la obra del Padre y del Espíritu Santo. Yo quiero darte 3 razones. La primera de ellas es porque Cristo quiere ser hoy, de forma actual, de forma real y de forma plena, nuestro Señor y nuestro Salvador. Porque no hay otra manera, además, en que podemos ir adelante en la vida. Hermano, la fe histórica, es decir, la fe en Cristo que tú has tenido en los años pasados y que te ha ayudado hasta aquí, no es suficiente para vivir los tiempos de hoy y de mañana. Olvídalo. Por eso hay tanto cristiano frustrado, desanimado, confundido, porque echa mano a la fe y a la experiencia que han tenido con Cristo en el pasado y no le llega ni para media merienda para abordar la situación presente. Y dirá, si eso es normal, claro que es normal. Claro que es normal. No podemos vivir de un Cristo histórico. No podemos vivir un señorío de Cristo histórico. No podemos vivir de una salvación histórica. Lo que Cristo fue, lo que Cristo hizo en el pasado, aleluya. Pero la pregunta es, ¿pero quién es Cristo hoy y qué está haciendo Cristo hoy? Y espero que esto no te parezca demasiado pragmático, demasiado egoísta. No. Esto es real, hermano. Por eso el salmista decía, Yahvé es presente, es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Claro, si Dios es mi luz y es mi salvación hoy, ¿de quién voy a temer hoy? Pero mañana Dios tendrá que ser mi Señor y mi Dios mañana. Y Él tendrá que ser mi Salvador mañana para no temer mañana. Dicho de otra manera, la iglesia ha vivido demasiado tiempo de las glorias del pasado. Y ni tantas glorias, pero bueno. Y vivir de las glorias del pasado es estar abocados a vivir la derrota y la ruina del presente y no tener futuro ninguno mañana. A nosotros los cristianos pentecostales carismáticos nos gusta mucho ese texto, que además es un texto de los importantes, ¿no? Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Sí, pero esto puede ser una declaración intelectual. Esto puede ser solamente una declaración conceptual verdadera, vacía de contenido y vacía de poder. De hecho, este texto se ha usado mucho para defender la sanidad divina hoy. Y es correcto, pero escúchame, hermano. Jesucristo, decir que Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos, es mucho más que decir que Jesucristo sana hoy. Eso es decir que Él hoy, como ayer, como mañana, es el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, el que está en el trono, el que tiene autoridad, el que está esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies.
el que ha derrotado a Satanás y a los principados, el que ha derrotado a la muerte y a la enfermedad, y decir que Él hoy es ese Dios, tiene que implicar algo real, más allá de una palabra, de una teología, de un concepto, de una doctrina. Y decir que es el mismo hoy, es decir que Él sigue salvándonos hoy, de la misma manera, en la misma dimensión que nos salvó en forma inicial cuando murió en la cruz. Y según su enseñanza, en Juan 14 y 15, 16, aún la salvación de Dios es hoy superior. ¿Cómo superior? Lo dijo Él. Él dijo que después que se fuera y que viniera el Espíritu Santo, dice, las obras que yo hago, ustedes las haréis y mayores si creéis. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre. Porque cuando Jesús estaba aquí, Él era el Salvador. Si había que multiplicar los panes, los multiplicaba. Si había que echar fuera demonios, los echaba. Si había que levantar los muertos, los levantaba. Si había que sacar dinero para pagar impuestos, Él era el Salvador. Él era el que resolvía todas las cosas. Pero Él estaba concentrado en un cuerpo, en un individuo. Pero es que ahora, el Cristo Salvador quiere salvar a través del cuerpo de Cristo. El problema es que el cuerpo de Cristo no puede ser canal de salvación hasta que Él mismo sea salvado. Y yo creo que Dios está en la tarea de salvar al cuerpo de Cristo, de sus estructuras, de sus tradiciones, de su ignorancia y de mil cosas que no le dejan a Cristo ser el Señor y que no le dejan a Cristo operar salvación a través del cuerpo de Cristo. Por eso yo creo que Dios, a través de su Espíritu, quiere hacer una obra grande en tu vida, en mi vida, en la vida de los hijos de Dios hoy. Y es fundamentar, enfocar, acrecentar, depurar, potenciar tu fe en el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que Él sea en ti el Señor de señores, el Rey de los reyes, para que Él sea todo lo que Él es en los cielos, lo sea en ti también, y para que su salvación, que es vigente, que no está sujeta al pasado, a la historia, que esa salvación de Dios, llámese sanidad, llámese liberación, llámese provisión, llámese milagros, llámese señales, llámese lo que se llame, para que eso ocurra, mi hermano, en toda plenitud, en tu vida y en mi vida. Porque esto honra al Padre. Porque esto honra al Hijo. Y porque es una necesidad para nosotros hoy. Es una urgencia. En estos momentos de necesidad, de turbación, de crecimiento de la enfermedad mental, de crecimiento del suicidio. Primera causa de muerte no natural en España, suicidio. No te lo van a contar, no les interesa. Es parte de su programa de mentirte y ocultarte la verdad. Pero es la realidad. En medio de la que está cayendo, tú y yo no podemos vivir del pasado. Tú y yo no podemos vivir de la realidad del Señor Jesucristo en el pasado, y no podemos vivir de las experiencias salvíficas o salvadoras, sean sanidad, sea lo que sea, del pasado. No podemos vivir de eso.
Por eso necesitamos la fe. Porque la fe es lo que le permite a Dios ser todo lo que Él quiere ser y es lo que le permite a Él traer salvación a tu vida. La fe. Dices, y si no tengo la fe, si no tienes la fe, tienes un problemón. Tengo un problemón. Dices, pero yo pensaba que era por gracia. Llevas razón. La salvación es por gracia. ¿Y cómo se recibe, querido hermano? ¿Cómo llega a ser una realidad en tu vida? Por medio de la fe. Mira, por gracia, toda la humanidad está salva. Por gracia de Dios, en Cristo Jesús, toda la humanidad está salva. Cuando Cristo murió, murió por toda la humanidad, los que creen y los que no creen, murió por todos. ¿Todos viven salvos? ¿Todos van al cielo? No. Entonces, ¿de qué depende, querido hermano? ¿Depende de la gracia? No. Depende de la fe personal. La fe es como la mano que se extiende para recibir un regalo. Si tú me dices, hermano, tengo ahora mismo aquí 1.000 euros para ti. Tengo aquí un sobre. Yo tengo dos opciones, ¿no? Creerte, levantarme y decir gracias. Aquí. O decir, tú me estás tomando el pelo. Venga, hombre, te estás burlando de mí. Venga, hombre, olvídame. ¿De quién es la responsabilidad? Mía. Mía. ¿Por qué no experimento el gozo del Señor en medio de la tristeza de la pandemia? Porque no le estás creyendo a Cristo. No le des vuelta, no lo compliques, no digas, uy, es que hay una guerra espiritual. No. No seas simple, hombre. No seas simple ni barato. Escúchame, querido hermano. Si tú y yo estamos conectados por medio de una fe real con el Hijo de Dios y su salvación está fluyendo a nuestras vidas, el enemigo atacará, dará vueltas, hará lo que quiera o nos matará. Pero eso no significa que estamos derrotados ni que estamos sin salvación. Por lo menos seamos responsables y dejemos de cuentos. Porque mira, si las circunstancias de la vida, llámese pandemia, llámese esto, llámese lo otro, si eso es más poderoso que la realidad de Cristo en nuestras vidas, apaga y vámonos. Porque entonces el día que venga una persecución aquí y que te metan en la cárcel o que te quiten los derechos o que te insulten, entonces ese día ¿qué vas a hacer? ¿Quemar la Biblia? ¿Decir que te has equivocado de fe? Que yo vea en la Biblia, en particular, Jesús preparó a sus discípulos para lo peor. Os matarán, llegará el día que os matarán y pensarán que le hace un favor a Dios. Madre mía. Os van a rechazar, os van a odiar, a aborrecer, pero bueno, lo han hecho antes conmigo, lo harán con vosotros, os matarán. ¿Qué me estás diciendo, Señor? ¿Para qué? ¿Tú en qué me estás metiendo? Pues te estoy diciendo la verdad. Y tú pretendes que yo funcione y que yo siga creyendo y siga testificando en medio de eso. Por supuesto.
Una de las cosas que revelará, de las muchas que revelará la pandemia, es si tú tenías una relación de fe con Cristo o ya era teoría evangélica, doctrina, más que nada. Y va a revelar muchas cosas. Va a revelar un montón de cosas si tú eres sensible y tú eres capaz de dejar que Dios te analice y te haga ver tu condición. Vas a adelantar mucho en este tiempo. Aquellos creyentes que están aguantando el tirón, diciendo que venga la vacuna, que venga la vacuna, pobrecitos, son unos desventurados. No están aprendiendo nada. No se están enterando de nada. Y vale, cuando venga la vacuna, se pondrán la vacuna y seguirán tan despistados como estaban antes de la pandemia. O peor, yo diría que peor. Porque el engaño siempre va arriba, no va hacia abajo. Entonces, ¿por qué es tan importante la fe en Cristo? Desarrollarla, aumentarla, protegerla, cuidarla, practicarla, activarla. Porque Cristo quiere ser todo lo que Él es en ti. En ti. Porque te ama. Y Él quiere que cuando tú salgas de esta pandemia o lo que sea, que tú digas, lo cierto es que yo he experimentado la presencia de mi Señor. Yo he experimentado el amor de mi Señor. Como yo estoy escuchando a algunos enfermos, ayer escuchaba un hermano en Huelva que pasó el coronavirus y me decía, pues yo la verdad es que me ha ido bien. ¿Cómo estás, hermano? Bien. ¿Y cómo te fue la enfermedad? La verdad es que muy bien. Y luego hubo una hermana que habló a mi esposa y le dijo, mira, espero que lo que te voy a decir no te escandalice. Alabado sea Dios por el coronavirus que me vino. Entonces mi mujer se quedó así, me dijo, mira, mi vida iba mal, una pura rutina religiosa, sin una verdadera comunión y una verdadera relación con Cristo. Y la enfermedad vino, me paró un mes. Y durante ese mes busqué a Dios, arreglé mi vida y hoy estoy mejor que nunca. Dije yo, caray, esta aprendió. Dice, pues qué desgracia, qué patético, ¿verdad? Que Dios tenga que permitir un coronavirus, una muerte, una ruina para traernos de vuelta. Bueno, pues sí, así somos los humanos. Y no te creas que tú y yo somos mejores. Todos tenemos una capacidad de autoengaño impresionante. Todos tenemos una capacidad de entrar en la rutina, en la religiosidad, en lo aprendido, en el rollo impresionante. Por eso a veces Dios tiene que usar lo malo para sacudirnos y decir, oye, ¿qué pasa con tu vida? La segunda razón, voy a ir un poquito más rápido, la segunda razón por la que Dios quiere hacer una obra importante de fe en tu corazón, en Jesús, fe en Jesús, es porque la Iglesia tiene que testificar a los poderes superiores. El diablo está haciendo una obra increíblemente maligna, perversa, terrible y de alcance mundial. Y me atrevo a decir que gracias a Dios que no nos damos cuenta de todo lo que está tramando. Y todo lo que él trama es para hurtar, matar
destruir, arruinar, machacar la libertad del hombre, minimizarlo, engañarlo y apartarlo del Dios verdadero y de la salvación. Ese es su trabajo siempre. Pero en medio de todo esto, dice el apóstol Pablo que la iglesia es un organismo legalizado por Dios en la tierra para dar testimonio a esas fuerzas superiores de la fidelidad de Dios, de la obra de Dios. Dice Pablo, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Es decir, que la iglesia es el único organismo aquí en la tierra que puede plantarse en medio de un tiempo como este y decir, vale, el enemigo está queriendo esto, lo otro, pero aquí está un pueblo, aquí están los hijos de Dios que se levantan y dicen, pero Dios es bueno. Dios todavía es fiel, Dios todavía es poderoso, Dios todavía está por encima del alto, Él es el Altísimo. Y Dios todavía puede moverse, Dios todavía puede reventarle la cabeza al enemigo, Dios todavía puede salirse con la suya, Dios todavía puede darle la vuelta a las cosas para que esto redunde en salvación para mucha gente. Él todavía es digno. Él todavía es digno, Él todavía merece la alabanza, la gloria y la honra, hermano. Pero esto no lo hace una iglesia en su fuerza. Eso no, yo no lo puedo hacer en mi fuerza, no lo puedo sostener día a día, situación a situación, circunstancia a circunstancia. Para eso yo tengo que estar unido a Cristo y su salvación tiene que estar fluyendo en mí. Si no, yo no puedo mantener este testimonio. Ayer recibí una noticia de Turquía y me contaba nuestro hermano Mauricio que al lado de su casa cayeron 2 edificios enteros en el terremoto. Y él me contaba que cuando empezó el terremoto estaban orando. Y cuando vieron que la cosa tomaba un nivel muy fuerte y ya aquello empezó a temblar, dice que automáticamente pensaron que se había acabado todo, que se iban con Cristo y comenzaron todos a la vez a orar en lenguas. Y de repente, ¡brum!, edificios por aquí, edificios por allá, todo abajo. Y varias gente del equipo han perdido las viviendas. Pero él terminaba el mensaje diciéndome, pero gloria a Dios, porque el Señor está haciendo una gran obra y Él se está glorificando, aleluya. Y yo digo, ahí está uno testificando a las fuerzas del enemigo. Ahí está uno dando testimonio a los principados y a las potestades. Podéis tirarnos la casa abajo, podéis matarnos si queréis, pero nosotros vamos a seguir diciendo aquí o allí que Cristo es bueno, que Él es el Señor, que Dios no cambia. Cuando esto termine, ¿dónde estará el pueblo que fue parte del testimonio? Que Dios quiera que tú y yo seamos parte de ese pueblo, de ese remanente que se aferraron a Cristo y a su salvación para poder decir, Señor, aunque me pudra, aunque me muera, aunque pase lo que pase, eso no cambia nada, tú eres el mismo, sí, ayer y hoy por los siglos, tú no cambias y yo no voy a cambiar de darte gloria a ti, Señor. Pero querido hermano, eso no lo puedo hacer en mis fuerzas, necesito a Cristo, necesito su salvación y eso fluye a través de la fe. Pero hay una razón más que quiero mencionar, y es que la iglesia tiene que manifestar al Cristo glorificado a este mundo.
con la que está cayendo, hermano. Con la que está cayendo y con la que va a caer en los próximos años. Aún, en el mejor de los casos, que haya vacuna y esto se acabe, pero la ruina que esto va a dejar detrás. ¿Sabías tú que nuestros nietos y bisnietos van a tener que estar pagando una millonada durante los próximos 50 años de deuda pública en este país? Eso no te lo dicen cuando le suben el sueldo a los funcionarios y cuando ellos se van de juerga y cuando ellos usan el dinero para lo que le da la gana. Ellos no te dicen a ti ni a mí que esos gastos, muchos de ellos superfluos, vergonzosos, pornográficos, como dijo alguien, eso lo van a pagar tus hijos y tus nietos y tus bisnietos. Y a un mundo como el que tenemos hoy, suponiendo que no se ponga peor, ¿tú crees que unas migajas religiosas le van a ayudar? ¿Tú crees que una cuanta teoría, aunque sea correcta, aunque sea bíblica, le va a servir de algo? ¿Tú crees que eso es una ayuda a la humanidad? Hermano, las creencias religiosas, las buenas palabras y etcétera, etcétera, pueden ser una pequeña ayudita que le alivie momentáneamente a algunos, pero escúchame, la gente cuando está destrozada, cuando la gente está triste, cuando la gente tiene miedo, cuando la gente... Tú no le puedes dar a comer una chapa o un trozo de papel. Entonces la iglesia, mucho tenemos que cambiar, querido hermano. Mucho tenemos que cambiar la iglesia para poder ir a esa gente con naturalidad, con sencillez, con autoridad, con verdad, a expresarle al Cristo de la gloria. Por eso yo creo que en este tiempo Dios sueña con una iglesia que no tiene ninguna fe en sus edificios físicos. Vale, que los tiene, pues que los use bien, pero que no tiene fe en sus edificios, que no tiene fe en sus denominacionalismos, que no tiene la fe en su estructuración doctrinal, todo bien, pues todo en su sitio, muy bonito, todo correcto. Y yo no digo que eso está mal, pero digo que todo eso es caperucita roja, todo eso es ridículo. Dios sueña con una iglesia distinta. Y yo creo que la está levantando. La va a levantar de unos pocos de los que están, más la va a levantar de los que va a ganar ahí afuera. Y va a ser una iglesia bien distinta, que no tiene confianza en los edificios, ni siquiera en lo doctrinal, ni siquiera en muchas historias que tenemos nosotros. Va a ser una iglesia parecida a lo que Él fundó desde el principio. Va a ser una iglesia encarnacional y misional. Va a ser una iglesia donde la persona, donde el Hijo de Dios, la hija de Dios, el discípulo, cobra un papel prioritario porque ha encarnado a Cristo. Entre comillas lo de encarnado para que nadie se escandalice, ¿vale? Pero está encarnando la persona de Cristo, está encarnando el estilo de Cristo para que digan de él o de ella, de cualquiera y de todos, mira, eso se parece una jartada a Cristo, como dijeron de los apóstoles. Esa gente han andado con él, se parece un montón a él. ¿Por qué? Porque han encarnado su amor, han encarnado su misericordia,
han encarnado sus entrañas, han encarnado su fe, han encarnado el poder de Dios, han encarnado todo eso. Y entonces no necesitan edificios, estructuras y denominacionalismos e historias. No necesitan nada, solamente necesitan una oportunidad allá afuera. Tampoco necesitan chapitas ni carnés para hacer lo que hay que hacer. Dices, pero ¿a dónde vas, hermano? Sí, ¿a dónde va? La cuestión no es a dónde voy yo, la cuestión es a dónde va Él. Y si tú y yo no vamos con Él, tenemos un problema horrible. Porque Él no va a dar marcha atrás. Dios no va a dar marcha atrás. Él sabe lo que está haciendo en este tiempo, en su iglesia, en el mundo. Y la cuestión es si tú y yo estaremos de su lado o no estaremos de su lado. Y esto implica mucha fe. Implica mucha fe. Porque implica confiar en Él y en Él. En su Espíritu Santo, en su salvación, en su poder, en su palabra, básicamente. Y todo lo demás, si está, está. Y si no está, no está. Si el edificio está, no está. Pero si no está, da igual. La iglesia que ha encarnado a Cristo y es una iglesia misional, es imparable, va a trabajar ahí afuera, va a salvar la gente, sanar enfermos, echar fuera demonios y no necesita un edificio, ni un carné, ni una estructura, ni nada. Ay, pero Luis, todo lo que hemos edificado hasta aquí. Tú sabrás lo que es edificado hasta aquí. Dios no está comprometido con lo que hemos edificado hasta aquí. Dios está comprometido con lo que Él ha edificado hasta aquí y está edificando ahora y quiere edificar mañana. Por eso esas ideas, esas estructuras, los grandes congresos, las megas no sé qué, y esas fiestas evangélicas increíbles, eso que no vale para nada. No vale para nada. Porque si sirviera para algo, hubiera servido para evangelizar, para hacer misiones, para llegar a la sociedad. Y no ha servido más que para hacer fiestas de carácter interno, Señor. Y yo sé que cuando termine la pandemia, muchos volverán a esos estilos, muchos volverán a mantener la fe en eso. Lo que somos, lo que hemos logrado, nuestros congresos, nuestro mega no sé qué, el hiper no sé cuánto, y bla, 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 y bla, 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 bla. Y Dios dirá, no sé de qué estáis hablando, yo no estoy en eso. Yo estoy en una iglesia misional, encarnacional, que está suelta por ahí, personas llevando mi nombre en santidad, en temor y temblor, predicando, sanando enfermos, echando fuera demonios y todo eso. Yo estoy en todo eso. Eso de ser una iglesia encarnacional y misional es imposible sin Cristo y sin el Espíritu Santo a pleno rendimiento. Ahora, todo lo demás que nos montamos, eso nos lo montamos nosotros con Dios o sin Dios. Y tú y yo, y muchos de la iglesia, podemos reconocer que en las últimas décadas nos hemos montado muchas cosas. Y que mientras seguíamos con la teoría diciendo Jesucristo es el Señor, no era verdad. Y mientras decíamos, no, el Espíritu Santo guía mi vida, no es verdad, la guías tú. Tú decides dónde vas de vacaciones, tú decides lo que compras.
tú estás totalmente fuera de órbita, hermano. Y hemos vivido un engaño en algún nivel. Y hemos pretendido ser creyentes de cualquier manera. Si quiero me congrego, si no, no me congrego, pero eso sí, yo soy creyente. Tú no eres nada. Tú no eres nada. Porque desde el momento que tú tomas la Biblia y te permites pasarla por el forro, tú no eres nadie delante de Dios. No soy nadie delante de Dios. Sí, pero yo soy evangélico de 40 años. Tú no eres nadie. Es que nuestro padre es Abraham. Y Jesús dijo, no, es el diablo. Es que no nos damos cuenta que solamente Cristo, su verdad, su espíritu y su voluntad son el fundamento único y válido para nuestras vidas. Todo lo demás no vale. Y Dios ha tolerado muchas cosas, ¿cómo no? Dios tolera miles y miles de gentes que se llaman cristianos, no lo son. Iglesia tal no es la iglesia de Cristo. Miles de iglesias que se dicen iglesia de Cristo no lo son. No son. Y luego hay engaños a otro nivel más delicado. Y creo que esta pandemia, esta sacudida mundial, Dios la está queriendo usar al máximo nivel para que la iglesia pare en seco, reflexione y que no seamos escurridizos. Bueno, si no nos podemos reunir así, entonces por las redes. Y si el día que nos corten las redes, pues compramos un satélite. Y siempre buscando la solución en las cosas secundarias. Otra vez como el pueblo de Israel. Vamos a hacer esto para que Dios se aquiete. Vamos a hacer lo otro, a ver si Dios no se enoja. Y nunca llegando al punto, hasta que viene el profeta y dice, 2 males ha hecho mi pueblo, me han dejado a mí. Me han dejado a mí, fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas rotas que no contienen el agua. Eso es el problema, y ellos andan por ahí dando vueltas, mareando la perdiz. Mira, a ver si hacemos un sacrificio aquí, allá, al otro lado, para que Dios se aquiete. Pero si no, se trata de ir a la base, a la realidad, a la esencia, a la raíz de las cosas. Voy terminando, hermano, para decirte que Dios quiere en este tiempo que volvamos a la raíz de las cosas, a revisar la raíz de las cosas, los fundamentos. Y no hay que ser teólogos, ni hay que ser muy inteligentes, no, hay que tener un corazón para Dios. Jesucristo es mi Señor, sí o no. Si es sí, aleluya, y si es no, tiene que haber un cambio dramático, cueste lo que cueste, caiga quien caiga. Mi fe está fundamentada solamente en Dios y en su palabra, o mi fe ha sufrido desviaciones, variaciones, y he puesto mi confianza en Dios, pero también en pero también en lo otro. ¿Qué va a pasar en la vida de los hijos de Dios, donde la única fe que le preocupa es que salga una vacuna? Bueno, yo también deseo que salga una vacuna, claro que sí, pero mi fe no puede estar en una vacuna, porque puede ser que gente no llegue a la vacuna. Entonces, ¿qué mensaje tengo yo para alguien que no llega a la vacuna? ¿Qué mensaje tengo yo para un enfermo para el cual todavía no hay vacuna? Tengo un mensaje yo real, tengo algo de Cristo real en mí,
¿Puedo yo orar por esa persona y creer que Dios la va a sanar sin vacuna o no? ¿Voy a confiar yo en esta palabra de Dios mientras todo se mueve y mientras cada vez hay más gente que se ríe de esta Biblia y que están orquestando poderes para prohibirla? La pregunta es si yo me voy a fiar más que nunca de la palabra de Dios o no. La pregunta es si yo voy a estar rendido al Espíritu de Dios para ser un discípulo, un seguidor del Maestro, una persona que expresa la vida de Cristo al mundo o no. Queridos hermanos, Dios quiere una iglesia que exprese a Cristo al mundo, no doctrinas, no verdades, no credos religiosos. Todo eso tiene su valor, todo eso tiene que estar en su sitio. Pero escúchame, a la gente no se le puede alimentar con esas cosas. Un mundo que está agonizando, tenemos que llevarle el amor de Cristo. El amor de Cristo, como si Cristo mismo les hablara, como si Cristo mismo estuviera frente a frente con ellos. Así su iglesia tiene que ser. Un Cristo real, un Cristo lleno de misericordia, un Cristo liberado de estructuras religiosas y de presiones políticas y demoníacas, un Cristo libre, un pueblo libre. Yo hago lo que tengo que hacer para la gloria de Dios y punto. Eso es lo que Dios quiere levantar ahora, ya es urgente. Hombres y mujeres, niños, adolescentes, gente mayor, que lleven a Cristo a la gente que no están esperando para invitarlos el domingo, cuando es lunes. Porque muchos de ellos nunca vendrán el domingo. Tú los tienes que salvar, tú los tienes que amar, tú los tienes que interceptar, tú tienes que hacer guerra espiritual por ellos. Tiene que haber un cambio de mentalidad. Tenemos que ser liberados del proselitismo. Claro que queremos que la gente venga, claro que queremos que... Pero eso no debe ser ya nuestro motivo. Vamos a hacer esto para que vengan, no. Vamos a hacer lo que Dios manda por amor a Cristo y a la persona. Pero hermano, ¿y si nunca se convierte? ¿Y a ti qué te importa si nunca se convierte, si tú has hecho lo que tenías que hacer? ¿O acaso Cristo no amó, no perdonó, no alimentó, no sanó a una banda de gente que Él siempre supo de antemano que no le iban a seguir? Dices, ¿pero qué me estás contando? Te estoy contando la Biblia. Un cambio de paradigma, un cambio de perspectiva. Donde yo soy un embajador de Cristo, en humildad pero en fe, donde yo expreso a Cristo y donde yo opero en el nombre de Cristo, donde quiera que me encuentre, con quien quiera que me encuentre, a ser posible que sea impío, a ser posible que no sea creyente, mejor todavía. Pero tú me dices, hermano, tú me estás hablando de otra iglesia. No, digo sí. No, perdón, yo no te estoy hablando de otra iglesia, yo te estoy hablando de la iglesia verdadera. Yo te estoy hablando de la iglesia de Cristo. Dices, pero todo lo demás olvídalo. Yo estoy expectante para ver cómo lo va a hacer Dios. No tengo duda ninguna que lo va a hacer. Lo está haciendo. El otro día tuve un sueño.
no soy de soñar mucho, ni lo bueno ni lo malo. Tuve un sueño, pero algunas veces sueño cosas que son aprovechables. Fíjate qué sueño. Sueño que estoy hablando en un lugar que no era una congregación, y estoy hablando con unas personas y de repente esas personas comienzan a hablar algo de Dios, y por la forma en que ellos hablaban de Dios me parecieron hermanos en la fe. Entonces le digo yo, ustedes también son hermanos en la fe. Entonces ellos se rieron, ¿no? Entonces yo seguí hablando. Me dijeron, sí, y usted cuéntenos. Entonces yo le dije, bueno, yo me convertí, el Señor me libró de esto, de lo otro, y luego me pasó esto, luego me pasó otro, luego vino el Espíritu Santo a mi vida y me cambió la vida, tuve una gran liberación, una gran visitación del Espíritu Santo. Entonces yo le cuento esto, y uno de ellos dice, entonces usted se define pentecostal. Y yo le dije, mire, ¿sabe lo que le digo? Yo no me defino nada. Me salió así. Digo, mire, yo vengo de vuelta de los apellidos. Porque él quería etiquetarme. Dije, mire, ¿sabe lo que le digo? Yo vengo de vuelta de los apellidos. Yo lo que quiero ser es un fiel discípulo de Jesucristo. Punto y pelota. Y lo demás, secundario. Y ¡pum! Me desperté. Yo dije, Señor, ¿y por qué dije eso? Y luego estaba condenado. Dije, Señor, wow, después de hablar del Espíritu Santo y lo que tú hiciste, y ahora no me identifico como pentecostal. Y estaba yo triste. Y como que el Señor me dijo, no estés triste. Lo que eres, eres. Lo que vives, vives. Pero tranquilo. Está bien. No tienes que fundamentarte tanto en los apellidos. Y entendí. El Señor va a levantar un cuerpo que no tiene fe en los apellidos. Ni en las estructuras, ni en los edificios, ni en los denominacionalismos, ni en las estructuras doctrinales, sabiendo que tiene que haberlas y que tienen que ser buenas. Y nada de eso, nada de eso. Nada de eso va a ser tan importante, cada vez va a ser menos importante. Y va a ser un cuerpo real, sencillo, que va a expresar a Cristo al mundo. Y lo va a ganar para Él, los que pueda ganar. Le decía ayer a los hermanos, ánimo, ánimo, que Dios te va a ayudar a edificar tu fe, no estás solo. Ánimo en la batalla de la fe, en esta batalla diabólica terrible que hay a veces con la duda, la incredulidad, el escepticismo, si sí, que si no, todo esto, que esto es real. Ánimo, Dios está contigo, hermano. Y comienza a ser aquello que Dios siempre quiso que seas. Y comienza a hacer humildemente, pero con fe, aquello que Él siempre quiso que hicieras. Y le decía, por favor, cuando lo hagas, deja todo el aparataje religioso en tu casa. Cuando vayas ahí afuera a tratar con la gente, no hace falta que levantes las manos, cierres los ojos y digas, oh, aleluya, gracias, bendito de los cielos, oh, no, deja todo eso, deja todo ese aparataje en tu casa, que eso lo disfrutamos en casa, pero cuando vayas por allí con la gente, sé tan sencillo, tan sencillo, tan sencillo, que la gente alucina en colores. Aprende a actuar como el maestro. Aprendamos, yo también tengo que aprenderlo y librarme no sabes de cuánto.
me tengo que librar yo. A gente que tienes un familiar enfermo, no me digas, ¿cómo se llama? Javier, oye, ¿me permites que hagamos una oración a Dios por Javier? Es que yo no sé rezar. Bueno, pero vamos a hacer una oración. Mírame, vamos a ponernos de acuerdo. No hace falta que Señor, aleluya. Deja todo eso, por favor. Que eso lo único que hace es estropear la sencillez con la gente. Míralo, dile, Señor, bendice a Javier, o sánalo, o levántalo para tu gloria, que te conozca, que tenga un encuentro contigo, así, hablando, así sencillo, con la persona. No tienes que ponerte en plan predicador maravilloso, no, como Jesús lo hizo. Vete, tu hija está sana. Vaya liturgia la de Cristo. Mira, Señor, que ven. Yo iré y la sanaré. Ya está. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Quiero. Qué maravilloso es el Señor. Es maravilloso Cristo. Quiero. Un niño lo entiende. Quiero. Sé sano. Ve y muéstrate a los sacerdotes. Nada más. Ve. Hermano, vamos a deshacernos de todo el aparataje que lo único que hace es dificultar cuando le llevamos a Cristo, que lo único que hace es tapar más y más y oscurecer más y más la imagen de Cristo. Vamos a sacar todo lo que estorbe para que la gente, lo más rápido y lo más sencillo, vea a Cristo en ti. No se lo pongas difícil a la gente. La gente no entiende. La mayoría de la gente no es religiosa. Y la que es religiosa está dejando de serlo. Con lo cual tenemos que hablar con gente que no es religiosa. ¿Entiendes, hermano? No te pongas tú religioso. El poder, la unción no está en tu aparataje. El poder y la unción está en Jesús. Y Jesús va a fluir a través de ti en forma sencilla. No hace falta complicar las cosas. Tampoco hace falta que digan, no puedo hacer nada porque no me he preparado. Si yo hubiera sabido que iba a tener esta oportunidad de hablar con esta persona, de orar por este enfermo, yo hubiera ayunado ayer. Escúchame, todo eso está bonito, pero olvídate de eso. Pero es que yo soy una persona temerosa y celosa de Dios. Entonces haber ayunado ayer. Entonces haberte preparado. Entonces, si eres tan celoso, estupendo. Vive preparado. Y sea donde sea, a la hora que sea y con quien sea que tengas que expresar a Cristo, vive preparado para hacerlo. Pero no digas, no, es que no, por favor, mira, eso es volver a lo mismo. Eso es poner la fe en cosas que son buenas, pero que no son el Hijo de Dios. Si no me crees, o tienes dificultad en creerme, pregúntale a la samaritana cuánto tiempo tuvo de oración o de preparación después que Jesús le impartió la salvación y fue corriendo al pueblo a testificarle a la gente y decirle, venir, ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, no será este el Cristo, no será este un profeta, venid. ¿Cuánto tiempo tuvo la samaritana para prepararse para testificarle a aquella gente? Y a juzgar por los resultados, fue muy poderoso el testimonio, fue muy impactante. A mí se me ocurre pensar que fue el Espíritu Santo y que fue Dios el que impactó a través de esta mujer, porque esta mujer no tenía ni idea de nada.
Y sin embargo sacudió a los hombres, casi nada, a los hombres de la ciudad. ¿Por qué? Porque ella tenía la fe puesta en Jesús. Este tiene que ser alguien, porque este me ha dicho, este tiene algo, este es alguien, venir a verlo, venir a verlo. ¿Entiendes lo que digo? Dios quiere usarte. Pongámonos de pie. Dios quiere usarte. Levanta tus manos y dile: Señor, yo quiero que me uses. Padre, gracias por la obra que tú estás haciendo en nuestro corazón. Gracias, Señor, por tu anhelo de volver nuestro corazón y nuestra fe al Hijo de Dios. De Él y por Él y para Él son todas las cosas. De Él y por Él hemos recibido todo lo que somos y lo que tenemos. Por eso, Señor, en esta hora, ayúdanos por el Espíritu Santo a enfocar, a proteger, a acrecentar, a liberar, a activar la fe que tú has puesto en nuestro corazón en nuestro Señor y Redentor Jesucristo. Enséñanos, Señor, enséñanos cómo movernos en fe en esta hora, para tu gloria y para tu honra, para experimentar toda tu salvación en nuestras vidas, para poder ser parte de los testigos que testifican delante de principados y potestades acerca de tu fidelidad y de tu gloria. Y, Señor, para poder ser útiles a esta humanidad, a esta gente que está destrozada, Señor, que está hecha polvo, Señor, que no podemos llevarle menos que a ti, menos que tu salvación, menos que tu realidad, menos que tu Espíritu Santo, menos que tu amor, menos que tu misericordia, menos que tu presencia, menos que tu gloria, Señor. No podemos llevarle menos de eso, Señor. Por favor, ayúdanos, Dios, ayúdanos, Dios. Trabaja en nuestras vidas, libéranos, quítanos todo peso, todo andamiaje, toda estructuración, todo aquello, Señor, que estorba, Dios. Y ayúdanos, porque queremos ser parte de la iglesia que tú vas a levantar en esta hora y en los años venideros, una iglesia conforme a tu corazón, conforme al origen, conforme al plan original, Señor, y conforme a la esencia y al destino y al propósito para el cual tú la estás edificando, Señor. Gracias, Señor, en este día. Gracias te damos por tu misericordia, tu paciencia, tu protección, tu bendición. Padre, yo oro ahora en el nombre de Cristo, que tu bendición, Padre, sea sobre mis hermanos, sea sobre los hogares de esta congregación, sea tu bendición, Yahvé Dios de los cielos, sobre los niños, sobre los jóvenes, sobre los mayores, los más mayores, los hogares, los servidores, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, la bendición del Altísimo sea impartida en esta mañana a mis hermanos y a mis hermanas, Padre, para la gloria de tu nombre. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios os bendiga mucho.